Hola, bueno, continuando con la exposición o con la grabación de este video, vamos a presentarles cómo se debe calcular el límite de una función y cómo se debe analizar si este existe o no. Tenemos un problema número 6, donde me piden calcular los límites en caso de que exista, o en el caso de que no exista, indicar por qué no existe, ¿no? Hacer ese análisis respectivo. Vamos a iniciar con el 6a. Primer paso, vamos a evaluar. Como el x tiende a 4, vamos a reemplazar en la función y observamos que se obtiene 0 sobre 0. En este caso, el límite sí existe. Lo único que se debe hacer es anular el factor que está haciendo 0 sobre 0. Si x tiende a 4, el factor que se debe anular sería x menos 4. ¿Cómo vamos a obtener ese factor? Racionalizando el numerador y el denominador. Muy bien, ahí tenemos la función, la parte racionalizada, tanto para la raíz que está en el numerador y la raíz que está en el denominador. Aplicamos diferencia de cuadrados y obtenemos la siguiente expresión. Pero recuerden que nosotros sabemos que si x tiende a 4 y al tener 0 sobre 0, x menos 4 es el factor a eliminar. Debería aparecer tanto en el numerador como en el denominador. Si vemos, el denominador está ya el x menos 4, pero el numerador observamos que también podremos obtener si factorizamos el 2. Entonces, en el siguiente vemos que al factorizar 2 tenemos x menos 4 entre x menos 4. Podemos dividirlo o eliminarlo y nos quedaría la expresión en el numerador, la de color rojo, y en el denominador, la de color azul. Y bueno, un número 2 delante de esto, ¿no? Porque esto ya se elimina, esto sale 1. Muy bien, al reemplazar ahora esos valores, obtenemos que ese límite, cuando el x tiende a 4 de esta función, es 2 raíz de 2 entre 3. ¿Qué significa eso? Cuando el x se aproxima a 4, el y se aproxima a este valor que es 2 raíz de 2 sobre 3. Vamos con la parte 6b. Analizar si es que existe este límite cuando x tiende a 4. ¿De qué función? De esta función que está definida por tramos. Entonces vamos a analizar el límite por la izquierda, donde analizamos el límite por la izquierda en la primera parte, porque aquí en este caso dice x menor que 4. Vemos si reemplazamos es 0 sobre 0, eso quiere decir que debemos factorizar. Al factorizar encontramos el factor a eliminar, que sería x menos 4. Se elimina y ahora reemplazamos. Esto entre esto se va 1 y queda el límite cuando x tiende a 4 de x más 4. Reemplazamos, obtenemos 8. Ahora el límite sería por la derecha. ¿Cuál es la función? Valor absoluto de x menos 10. Al ser el reemplazo, en este caso, se obtiene que el límite es 6. Observamos que estos dos límites son diferentes. Se concluye que este límite de la función cuando x tiende a 4 no existe. Esta es la conclusión, en este caso no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales son diferentes. Muy bien, continuando entonces con un siguiente problema, problema número 7, es calcular ciertas constantes con un dato muy fundamental y muy fuerte, es que en este caso la función es continua. Entonces dice calcular las constantes sabiendo que la función es continua. Eso quiere decir que esta función es continua en todo su dominio y me piden hallar el valor de a y el valor de b. ¿Qué se debe hacer acá? Si sabemos que es continua, debe cumplir los 3 pasos de continuidad. Paso 1, que la función esté evaluada en el punto de análisis. ¿Cuál es el punto de análisis? X igual a 2. ¿Por qué analizamos en x igual a 2? Porque ahí vemos que la función cambia, hace un cambio de un tipo de función a otro tipo de función, ¿no? Entonces reemplazamos, en este caso x igual a 2 se reemplaza en esta parte porque acá aparece x igual a 2, sería 2 por 2 más 1, 5. ¿Existe? Por supuesto que existe. Paso número 2, cálculo del límite.
cuando x tiende a 2. Eso quiere decir que el límite por la izquierda y por la derecha deben ser iguales. ¿Y por qué deberían ser iguales? Porque f es continuo en todo su dominio. Entonces, reemplazamos las funciones, hacemos el cálculo y obtenemos esta expresión. El paso 3 es igualar el paso 2, igualar al paso 1. Entonces igualamos este límite, muy bien, y obtenemos la siguiente expresión. Ahora, igualando la primera parte igual a 5, obtenemos la primera ecuación, y igualando la segunda parte igual a 5, obtenemos la segunda ecuación. Teniendo dos ecuaciones, podemos ordenarlo y obtenemos un sistema de 2 por 2. En este caso he despejado el b de la segunda ecuación y lo voy a reemplazar en la primera ecuación, obteniendo a 0 y b 2. Por lo tanto, se concluye que dado una función donde aparecen algunas constantes, me dicen que es continua y me piden hallar las constantes, se debe aplicar los 3 pasos de continuidad: paso 1, paso 2 y paso 3, y se debe cumplir los 3 pasos. Entonces, esa es la forma como se trabaja este tipo de ejercicios. Vamos a un ejercicio número 8, donde es un problema aplicativo, en la cual es necesario no solamente ya conocer esto, las funciones, sino cómo es manejarlo, los datos informativos, y transformarlo en un modelo matemático, ¿no? ¿Qué dice? Un analista de crédito tiene actualmente 24 clientes afiliados, ¿no? Es una tarjeta de crédito. Y cada cliente consume mensualmente 600 soles. Si se calcula que por cada cliente adicional que afilie, el consumidor o el consumo de cada cliente disminuye en 15 soles. Eso quiere decir que si yo tengo 24 clientes ya fijos, al aumentar uno más, su consumo de cada cliente disminuye en 15. Y si aumento 2, disminuirá el consumo 2 veces 15, ¿no? Y la pregunta es cuál debe ser el número total de clientes que debe tener el analista de crédito para generar el máximo ingreso para la empresa. Y la segunda pregunta es cuál es el ingreso máximo recaudado mensualmente por la empresa, ¿no? Entonces vemos ahí, primero, definir la variable x es el número de clientes afiliados. Muy bien. Entonces, ¿cómo se expresa la función? Significa que si aumento un cliente más, sería 24 más 1, pero en este caso, como no se sabe si es 1, 2 o 3, se considera x, 24 más x, y el consumo que consume cada cliente es 600 menos 15. Pero si fuese 1 sería 15, pero como no conocemos cuántos, 15 por x. Donde el x va desde 0 hasta 40. ¿Por qué hasta 40? Porque esto no puede ser negativo. Si reemplazamos 40 sería 600 menos 15 por 40, también sería 600, sería 0. Es el mínimo. Si consideran 41, y esta parte sería negativo. Por eso es que debemos considerar el x entre 0 y 40. ¿Es necesario desarrollarlo? Bueno, si es necesario desarrollarlo esto, hacer la multiplicación y se obtiene la siguiente expresión. Si en este caso uno lo quiere trabajar como el ejercicio 1 del video 1, podríamos identificar el valor de A, el valor de B y el valor de C, y hallar el H y el K, o completar cuadrados. En este caso yo realicé la completando cuadrados y obtenemos esta segunda parte, en la cual ya tenemos el valor de H, que es 8, y el valor de K, que es 15.360. Por lo tanto, además el A es negativo, la gráfica se abre hacia abajo. Entonces la respuesta sería: el número total de clientes que debe tener el analista de crédito para generar el máximo ingreso para la empresa es de 8 empleados adicionales, ¿no? ¿Y cuál es el ingreso máximo? El ingreso máximo es 15.360 unidades monetarias mensuales. Muy bien, con ello terminamos con esta exposición o con este video, y espero
que sea oportuno y que le sirva para su próximo examen parcial. Hasta la próxima.